Saludos a todos, les habla la pastora María Luisa Calderón desde Cancún, México. Tema general, Cristología, subtema, tipos y figuras de Cristo a través de la Biblia. Iniciaré mi exposición con algunas observaciones preliminares a mi subtema. Hablaré de la hermenéutica. La hermenéutica, como ciencia auxiliar de la teología, ayuda a interpretar correctamente los textos. La hermenéutica tiene dos divisiones importantes, la hermenéutica general y la hermenéutica especial. En la hermenéutica especial se estudia el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Es el uso de palabras en algún sentido no usual. El lenguaje figurado incluye una variedad de formas literarias, entre ellos el símil, la metáfora, la paradoja, entre otras. Ahora bien, en los escritos del Nuevo Testamento se usa otra clase de lenguaje figurado que es llamado tipo. ¿Qué es un tipo? El tipo es una verdad espiritual o símbolo profético representado por símbolos materiales, objetos, hechos, personas o instituciones en el Antiguo Testamento, cuyo cumplimiento o antitipo es claramente manifestado en el Nuevo. A pesar de que los tipos tienen formas muy variadas, la mayor parte de ellos se cumplen en Cristo. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento que tal o cual representa a Cristo o alguna realidad de su reino espiritual, podemos estar seguros de que aquello es un tipo verdadero. A continuación daré algunas clasificaciones del tipo. Entre ellos están las personas tipo, como por ejemplo Adán, Abraham e Isaac, Moisés, Josué, Melquisedec, David, Salomón, Jonás, entre otros. Entre los oficios tipo se incluyen los de profeta, sacerdote, rey, libertador y juez. Los siguientes eventos de la historia también son tipos: el ofrecimiento del cordero por Abel, el ofrecimiento de Isaac y la sustitución del carnero, la primera Pascua en Egipto, el cruce del Mar Rojo, la entrada a la tierra de Canaán, así como otros eventos de la historia. Algunos objetos tipos son el arca de Noé, el carnero que sustituyó a Isaac, el cordero de la Pascua, la roca herida en el desierto, el maná, la serpiente de bronce, la escalera en el sueño de Jacob, el arca del pacto, el velo del templo, el tabernáculo y todos sus muebles. Hablando de los lugares tipo, se incluyen el río Jordán, la tierra de Canaán, Egipto, el desierto, Jerusalén, Babilonia, Tiro y Sidón. Las instituciones tipo son la Pascua anual, todas las fiestas establecidas por la ley, el sacerdocio, todos los sacrificios de la ley, el templo, la circuncisión, las ciudades de refugio, las varias clases de sábado y otras. A continuación daremos unos ejemplos más específicos acerca de los tipos. Iniciaremos con lo que denominamos personas tipo. Cuando hablamos de personas típicas, debemos notar que las personas son típicas no como personas, sino a causa de algún carácter o relación que sostienen con la historia de la redención. Ejemplo: Adán fue tipo de Cristo a causa de su carácter representativo como primer hombre y cabeza federal de la raza, Romanos 5:14. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, Romanos 5:19. Fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Con relación a instituciones típicas, los sacrificios de corderos y otros animales cuya sangre se consagraba a hacer expiación por las almas de los hombres, según Levítico 17:11, eran típicos del Cristo, quien, como cordero sin mancha y sin contaminación, 1 de Pedro 1:19, fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, Hebreos 9:28. El Sabbat o día de reposo es un tipo del eterno descanso del creyente, Hebreos capítulo 4, versículo número 9. La provisión de ciudades refugio a las que pudiera escapar el homicida inocente, Números 35, era típica de las provisiones del Evangelio mediante el cual el pecador puede salvarse de la muerte eterna. La Pascua del Antiguo Testamento era típico de la Eucaristía del Nuevo Testamento y la fiesta de los tabernáculos fue un símbolo de la acción de gracias universal de la Iglesia del último tiempo.
Oficios o dignidades típicos. Cada santo del profeta del Antiguo Testamento, al ser un medio de revelación divina y mensajero enviado por Dios, era un tipo de Cristo. Era en el oficio de profeta como Moisés fue tipo de Jesús. Deuteronomio 18:15. Los sacerdotes, y especialmente el sumo sacerdote, en el desempeño de sus deberes sacerdotales, era tipos de aquel quien por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, obteniendo eterna redención. Hebreos 9:12. Cristo es también como rey el antitipo de Melquisedec, que fue rey de justicia y de paz. Hebreos 7:2. Y de David y de Salomón y de cada uno de los que Jehová pudo decir, he puesto mi rey sobre Sión, monte de santidad. Salmos 2:6. Así que el Señor Jesucristo une en sí mismo los oficios o dignidades de profeta, sacerdote y rey y cumple los tipos de las anteriores dispensaciones. Números capítulo 21, versículos 4 al 9. La serpiente de bronce. La Biblia nos dice, en el pasaje que hemos señalado, que el pueblo pecó contra Dios y contra Moisés. Serpientes mordieron al pueblo y muchos murieron. El pueblo confesó sus pecados y pidió perdón. Moisés oró por el pueblo. Dios manda hacer una serpiente de bronce y Dios promete la salud física por mirar a la serpiente. Moisés obedeció levantando la serpiente y todo aquel que miraba a la serpiente fue salvado de la muerte. El antitipo. Todos han pecado según Romanos capítulo 3 versículo número 23. El pecado pasó a todos, Romanos capítulo 5, versículo número 12. Todos necesitan arrepentirse, Marcos capítulo 1, versículo 15. Cristo ora por nosotros, Hebreos 7, 25. Dios constituye a Cristo pecado por nosotros, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, San Juan capítulo 3, versículo 15. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, San Juan capítulo 3, versículos 14. Hoy también todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. San Juan capítulo 3 versículos 15 al 16. Un ejemplo más, el Cordero Pascual, 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. La Pascua y el sacrificio del Cordero en Éxodo capítulo 12 describen y tipifican con gran exactitud a Cristo Jesús, sacrificado por nosotros y cuya sangre nos libra de todo juicio y condenación. El Cordero debía ser sin defecto. Su sangre sería la señal para no morir. Debía comerse apresuradamente, con la ropa preparada y dispuestos para partir en cualquier momento. No se debería quebrar hueso suyo al comerlo. En forma antitípica, Jesucristo es el Cordero de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 29. Ofrecido sin mancha y sin contaminación. 1 de Pedro 1:19. Que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1 versículo 5. La Iglesia participa de la redención y disfruta de los beneficios espirituales. Preparada para ser arrebatada en cualquier momento. 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17. Finalmente, Jesús muere en el Calvario y a semejanza del Cordero Pascual, tampoco le fue quebrado hueso suyo alguno. Juan 19:33. Como era la costumbre de la época para acelerar la muerte de los condenados. El ofrecimiento de Isaac. Génesis 22, capítulo 1, versículos al 18. En la petición de Dios para que Abraham sacrifique a Isaac, también se vislumbra el plan de la salvación. Isaac es hijo único de Abraham, Génesis 22:2, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, versículo 10. La obediencia de Isaac para entregarse en un sacrificio de muerte, versículo 9, pues Isaac bien pudo haber opuesto resistencia y derrotado a su anciano padre. La preservación de la vida de Isaac, versículo 12. El carnero trabado en el zarzal que fue sacrificado en lugar de Isaac, versículo 13. Así, Jesucristo es el único hijo del Padre, San Juan 1:14, quien dio a su hijo para nuestra salvación, Juan 3:16. La obediencia y sujeción de Jesucristo al plan eterno, Marcos 10:45, quien también pudo librarse del sacrificio, Lucas 22:42. La preservación de la corrupción de la muerte, Hechos capítulo 13, versículo 35, y su victoriosa resurrección, Hebreos 11:17 al 19, 1 de Pedro 1:3. Cristo toma nuestro lugar en sustitución por el castigo de nuestros pecados, Hebreos 10:10. El maná del desierto, Éxodo capítulo 16. Maná significa, ¿qué es esto? Era una especie de pan pequeño,
redondo como escarcha, Éxodo 16:14, blanco y con sabor a hojuelas con miel, versículo 31, el cual milagrosamente caía diariamente del cielo para alimentar a Israel, versículo 26, durante los 40 años que duró el peregrinaje por el desierto, versículo 35. Es un tipo perfecto de Cristo Jesús, el verdadero pan del cielo. Jesús mismo declaró: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Poco después él declararía: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. San Juan 6, 31 al 35. Así, el maná fue también un tipo o figura del verdadero pan del cielo que dio su vida para salvar al mundo. Las ofrendas levíticas eran de 5 clases. La primera, los holocaustos. Se ofrecían todos los días como una ofrenda de dedicación. Era el sacrificio más común en el tabernáculo y dibujaba la idea de la consagración y entrega propia de todos los hombres para con el Señor. Esto tipifica a Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios, con el placer de hacer la voluntad de su Padre, incluso en la muerte. No había ninguna reserva. Cristo se entrega por completo a Dios en nuestro nombre. San Juan 6:38, 4:34, Efesios 5:2, Hebreos 9:14 y 10:7. La ofrenda de la comida o de alimento es el sacrificio de dedicación diaria. Esta tipifica la perfecta humanidad de Cristo. Él es perfecto en pensamiento, palabra y acción. La ofrenda perfecta. Él es el pan de vida. En primer lugar, debemos venir a Él con nuestra ofrenda de holocaustos y luego seguimos con nuestra ofrenda continua. Esto es nuestro mejor regalo de vida. Cristo es el grano de trigo que cae en tierra y muere. Juan 12:24, 4:34 y 6:27. La ofrenda de paz. La ofrenda de paz representa el compañerismo y la comunión con Dios. Es una ofrenda de acción de gracias. El sacrificio transmite las bendiciones y poderes por el cual la salvación es establecida y asegurada. El hombre es justificado de forma espontánea, se dedica a la alabanza y ejercita la comunión. Siempre es precedido por el diario holocausto. Acción de gracias para Jehová, para la salvación. La ofrenda de paz ocupa el último lugar en el orden en que ellos observaron. Paz significa prosperidad, bienestar, alegría, felicidad. Es una fiesta alegre incluyendo al sacerdote, la gente y a Dios. Esto significa o tipifica a Cristo, nuestra paz. Efesios 2:14, Colosenses 1:20, Romanos 5:1, 2 de Corintios 5:19, 1 de Juan 1:3, 7. Cristo es nuestro mediador de la paz. Ofrenda por el pecado. Levítico 4. La ofrenda por el pecado reconoce el pecado. Es para la expiación por el pecado. En esta ofrenda el hombre es un pecador convicto. Dios nos hace responsables por el pecado. Somos como los criminales que han sido declarados culpables y condenados a muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esto tipifica a Cristo como portador del pecado. Cristo es hecho pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. Él trata con los pecados en particular. Su muerte cubre todos los pecados. 1 de Pedro 3:18, Isaías 53:6 y 1 de Juan 1:9. Todo pecado debe ser cubierto. Los pecados abiertos de rebelión, así como la carne no intencional y débil. Dios es santo y no hay pecado sin cubrir. 1 de Juan 2:1 y 2, Romanos 8:3, Gálatas 2:16, Hebreos 13:10 al 13. Ofrenda de expiación. La ofrenda de expiación de culpa limpia la conciencia y envía al pecador de nuevo a hacer la restitución. Versículo 5, el capítulo 5 de Levítico. Fue por los pecados especiales por los que una persona había contraído la culpa. Esto tipifica a Cristo haciendo la restitución por el daño causado por nuestros errores. Traemos nuestro pecado. Cristo trae la ofrenda de la expiación por el pecado. 1 Corintios 15:3. Cristo es nuestra ofrenda por la culpa, la satisfacción en nuestro nombre para Dios. La idea de restitución o restauración de los derechos que habían sido violados o alterados está en primer plano aquí. 2 Corintios 5:19, Colosenses 2:13, 14. Nos concentraremos en el libro de Hebreos, particularmente en Moisés y Melquisedec. En Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6, Moisés, considerado como fiel apóstol y siervo de Dios, está representado como tipo de Cristo. Y este aspecto típico de su carácter se basa en la observación en Números 13:7, de que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Este es el gran punto de analogía, pero el escritor pasa inmediatamente a decir que Jesús es digno de mayor gloria que Moisés y de ejemplo de 2 puntos de superioridad. Moisés constituía simplemente una parte de la misma casa en que vivía, pero Jesús tiene derecho a mucha mayor gloria por cuanto puede ser considerado como edificador de la casa y mucho más honorable que una casa es quien la edifica. 2. Moisés fue fiel en la casa como siervo,
pero Cristo como hijo de familia, con mucha mayor extensión se dilata ese escritor acerca de la superioridad de Cristo, el gran sumo sacerdote comparado con los sacerdotes levíticos del orden de Aarón. Melquisedec. En Hebreos 7. Se refuerza e ilustra el sacerdocio de Cristo por medio de analogías típicas en el carácter y posición de Melquisedec. Se presentan allí 4 puntos de semejanza. Melquisedec fue tanto rey como sacerdote, lo mismo Cristo. Sin historia de tiempo, no existiendo registro de parentela o genealogía de muerte, es figura de la perpetuidad del sacerdocio de Cristo. 3. La superioridad de Melquisedec sobre Abraham y sobre los sacerdotes levíticos sugiere la exaltada dignidad de Cristo. 4. El sacerdocio de Melquisedec no estaba constituido como el levítico por un decreto legal, sino que era sin sucesión y sin limitaciones de tributo o de raza. De la misma manera Cristo, sacerdote independiente y universal, permanece para siempre, teniendo sacerdocio inmutable. Mucho más se dice en el capítulo, contrastando a Cristo con los sacerdotes levíticos, y el designio manifestado del escritor es presentar en forma muy notable la gran dignidad y la inmutable perpetuidad del sacerdocio del Hijo de Dios. Si el tipo prefigura una realidad espiritual, el antitipo es el cumplimiento del tipo. En los tiempos antiguos, el Mesías era la gran realidad espiritual futura. En el Nuevo Testamento, el Mesías es el gran antitipo que corresponde a los tipos antiguos. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento que tal o cual cosa representa a Cristo o alguna realidad de su reino espiritual, podemos estar seguros de que aquello es un tipo verdadero. Recordemos que entre los tipos se encuentran las siguientes clases: personas tipo, oficios tipo, eventos de la historia, objetos, lugares, así como instituciones. Con lo que hemos compartido, no hemos agotado la exhaustiva lista de tipos en la Sagrada Escritura, pero sí hemos querido compartir estos que de forma particular queremos y consideramos contribuyan mucho para el estudio de esta clase de figuras literarias y que su ministerio con ellos sea enriquecido. Un saludo desde Cancún. Se despide la pastora María Luisa Calderón.